Bien, vamos a avanzar un poco en esta parte. Vamos a comenzar a trabajar el tema de la mecánica de los fluidos. En realidad vamos a trabajar la estática de los fluidos. ¿Qué es la estática de los fluidos? Vamos a decir que es aquella parte de la mecánica de los fluidos que va a estudiar todos los líquidos y los gases que están en reposo. La realidad es que los gases es difícil que estén en reposo, así que prácticamente nos vamos a dedicar a la parte de los líquidos y casi exclusivamente al agua. Por eso algunos le vamos a llamar a esta parte hidrostática. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a decir que la estática de los fluidos, dijimos, estudia los fluidos en reposo. Vamos a decir que un fluido es toda aquella sustancia que tiene la capacidad de fluir. Y son dos, los líquidos y los gases. Vamos a decir que los fluidos tienen ciertas particularidades. Se caracterizan microscópicamente porque las fuerzas de enlace entre ellos son débiles y se rompen fácilmente. Y es por eso que los fluidos pueden separarse fácilmente a diferencia de los sólidos. Vamos a decir que los fluidos tienen la particularidad de no tener una forma determinada, sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene o que los conduce. Vamos a clasificarlos de diferentes maneras. Vamos a decir que un fluido puede clasificarse en homogéneo o no homogéneo. Cuando un fluido es homogéneo, vamos a decir que es homogéneo cuando todas sus partes tengan las mismas características. Vamos a decir que algunas características físicas que nos interesan son iguales. Por ejemplo, vamos a ver qué características nos podrían interesar. Bueno, me está dando problemas esto. Está. Particularmente nos va a interesar la densidad. Vamos a decir que la densidad es la misma para los fluidos homogéneos. Es decir, que si yo tomo una muestra de un fluido de una parte y luego otra muestra de otra parte, sus densidades van a ser iguales. Ya vamos a hablar de la densidad. En realidad van a ser homogéneos además cuando tengan la misma temperatura, el mismo pH en el caso de los líquidos, en el caso del agua la misma concentración de sólidos podría ser, etcétera. Es decir, homogéneo significa que sean iguales todas sus partes y no homogéneos significa que no son iguales. Vamos a decir que los fluidos también pueden ser viscosos o pueden ser no viscosos. Los fluidos viscosos son aquellos que cuando se mueven presentan cierta dificultad en el movimiento, cierta resistencia. Vamos a decir que en realidad lo que ocurre es que las líneas de flujo adyacentes presentan fuerzas de fricción. Y entonces una línea le representa una dificultad a la que está a la par. Los aceites, la miel, petróleo, son fluidos viscosos. El agua es no viscosa. También los gases son no viscosos. O creemos que son no viscosos. En realidad sí tienen un grado de viscosidad. Vamos a decir que en condiciones ideales son no viscosos. En el caso del agua también vamos a decir que es bastante homogénea. Por lo menos la de, digamos, la de un sistema. Porque sabemos que el agua, por ejemplo, de X lugar es diferente al agua de otro lugar. Tiene diferentes características. Incluso si usted va a San Salvador y toma agua del chorro, no es igual al agua que se toma en la zona de su casa, en Sonsonate. Hay ciertas diferencias.
Vamos a decir que los fluidos también son compresibles e incompresibles. ¿Cuándo son compresibles? Cuando se pueden comprimir fácilmente, es decir, que su volumen se puede reducir. E incompresibles cuando su volumen sea casi imposible de reducirlo. Por ejemplo, los gases se pueden reducir su volumen. En el cilindro de gas que usted utiliza en su casa, en el tambo de gas que llamamos nosotros, el gas está comprimido. Estaba en un recipiente más grande y fue eh, metido a presión en estos cilindros. Se produce un cambio de temperatura, por cierto, que más adelante vamos a estudiar en la termodinámica. E incluso el gas se licúa dentro del cilindro, es decir, que está en estado líquido y no en estado gaseoso como podríamos pensar algunos. Los líquidos son más difíciles de comprimir. Difícilmente yo un litro de agua lo puedo meter en un recipiente que tenga una capacidad menor a un litro. Se puede hacer a altas presiones y en otras condiciones que son difíciles de obtener en una situación física real. Al menos en una situación controlada podría hacerse. Los fluidos son estacionarios y no estacionarios cuando, a pesar de que se muevan, presentan las mismas características en todas sus partes. Esto es difícil un poco de comprender porque algunos pensamos que estacionario es que no se mueve y la estacionalidad tanto en los campos como en los fluidos vamos a creer que sus características son similares. Por ejemplo, si yo voy a medir, digamos, en el río X, en el río Sensunapán, por ejemplo, a la altura del abuso después de la poza, yo mido la velocidad del agua, mido la temperatura, mido el pH y encuentro un valor en ese punto. Por decir algo, ahí cerca de la universidad, el agua del río lleva una velocidad de 10 centímetros por segundo, 20 centímetros por segundo. Y luego me voy aquí por el centro de Sonsonate y el mismo río mido la velocidad y ya no tiene 20, tendrá 28, digamos. Vamos a decir que tiene diferente velocidad en diferentes puntos. Pero luego en la noche voy a medir nuevamente la velocidad del agua aquí por la universidad y sigue teniendo 20. Y allá abajo por el centro y tiene 28. Y mañana hago la misma medición y obtengo siempre los mismos 20 y 28. Es decir, que a pesar de que en puntos diferentes tienen diferentes características, esos puntos mantienen las mismas propiedades físicas a lo largo del tiempo y entonces vamos a decir que es estacionario. Y por último, los fluidos van a ser van a ser rotacionales o irrotacionales dependiendo cómo se muevan. Por ejemplo, el agua se cree que es irrotacional, que las líneas de flujo se mueven en forma ordenada, mientras que los gases, las moléculas se mueven en forma aleatoria. Entonces no podemos predecir cómo se mueve exactamente una molécula de gas, por ejemplo, porque en una tubería se vuelve inestable. Mientras que los líquidos se mueven de forma bastante predecible. Si usted pusiera una gotita de un color en el agua, va a ver cómo esa gotita se mueve en una línea que es paralela al cauce que conduce o al recipiente, digamos, donde se mueve ese líquido. Vamos a decir que es rotacional en ese caso e irrotacional cuando se mueve de manera impredecible. Para nosotros, todo lo que vamos a hacer a partir de hoy, vamos a suponer que los fluidos son homogéneos, que son no viscosos, que no se pueden comprimir, que son estacionarios y que son irrotacionales. Y a esas condiciones le vamos a llamar, o a esas características, vamos a adjudicárselas a algo que vamos a llamar fluido ideal. Así como en química hay gases ideales, que son los gases que tienen ciertas características eh,
que quisiéramos que tuvieran, pero que en realidad no las tienen en su plenitud y que aparecen en la última columna de la tabla periódica, que llamamos gases nobles también. Así habrán fluidos ideales. Un fluido ideal entonces es aquel que es un fluido homogéneo, no viscoso, incompresible, estacionario e irrotacional. Vamos entonces a hablar del primer concepto. Como decía, no voy a avanzar mucho porque quiero trabajar esto un poco más detenidamente. Vamos a llamar a la densidad con el símbolo griego. No me salió bien. La densidad es un colochito. El símbolo que vamos a usar es la letra griega rho. Y vamos a decir que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. O también vamos a decir que es aquella cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Matemáticamente vamos a decir que la densidad es la masa dividida entre el volumen. Y esta es la ecuación que vamos a usar para resolver nuestros ejercicios. M es la masa y B es el volumen. En realidad, en general, para casos de materia, digamos, no homogénea, que pueden ser fluidos o sólidos, vamos a decir que la densidad es la razón de cambio de la masa respecto al volumen. O si usted quiere, la derivada de la masa con respecto al volumen. Así que nosotros en realidad solo vamos a usar esta ecuación. Esta a lo mejor aparece algún problema que podamos aplicarle, pero por el momento nos vamos a quedar con esta. ¿Qué unidades tiene la densidad? Vamos a decir que en el sistema internacional la densidad tiene unidad de masa, sabemos que es el kilogramo, y abajo el volumen, en el sistema internacional sería kilogramos sobre metros cúbicos. En el sistema inglés, la unidad de masa, recordará usted que en física era el SLU, y la de volumen sería el pie cúbico. Esta en realidad no se usa. No se usa porque recordará usted que en el sistema inglés dijimos que la masa no es una unidad o no es una dimensión fundamental. La unidad fundamental es el peso o la fuerza, que en el caso de ellos sería la libra. Ya vamos a hablar un poco de esto. En el sistema CGS será el gramo entre el centímetro cúbico. Entonces, como la densidad no se utiliza en el sistema inglés, hay otra cantidad física que sí se utiliza y se conoce como peso específico o gravedad específica. Yo no me voy a meter mucho con esto porque me parece que en dinámica usted lo aborda o en mecánica de fluidos. Y el peso específico se simboliza por la letra griega gamma y se calcula como la densidad multiplicado por la gravedad. Y entonces ya las unidades serían SLU por la gravedad en el sistema inglés se convierte en libra. Así que ahí serán libras por pie cúbico seguramente, dependiendo de las unidades que esté utilizando. Nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional y el sistema CGS.
Veamos un caso. Y de nuevo va a ir copiando, se le va poniendo pausa, no voy a darle tiempo a copiar aquí porque es una grabación. Usted le pone pausa y copia. Por aquí hay una tabla también de densidades que quiero que observe, que copie las que crea conveniente. Por ejemplo, aquí hay un aceite, los aceites varían su densidad dependiendo del tipo de aceite. Es un tipo de aceite este. El acero sí nos va a interesar mucho, igual que el agua y el agua de mar. Son 7.850 kilos por metro cúbico. Debo dejar claro que, por ejemplo, para el agua o para el acero, 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos es la densidad. Quiere decir que en un recipiente que tenga 1 metro cúbico, es decir, 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto, una caja de 1 metro, digamos, de lado, lo que cabe allí de acero es 7.850 kilos, casi 8 toneladas. ¿Cuánto cabe de agua en esa misma caja? 1.000 kilogramos, es decir, 1 tonelada. Lo que le quiero decir es que si ahora, en lugar de una caja de 1 metro cúbico, tenemos una cajita de 1 centímetro cúbico, es decir, 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de largo, entonces la densidad es de 7.85 gramos sobre metros por sobre centímetros cúbicos. Yo le recuerdo que hace algún tiempo nosotros aprendimos a aplicar factores de conversión, así que le invito a que le aplique el factor de conversión. 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos y 1 metro 100 centímetros y elevarlo al cubo. Y al aplicar los factores de conversión, de hecho lo hicimos, allá lo hicimos en física 1. Yo le pedí que convirtiera uno de estos a gramos sobre centímetro cúbico. Le va a dar 7.85. En otras palabras, si usted conoce la densidad en el sistema internacional y lo quiere en el sistema CGS, solo lo divide entre 1.000. Mire, esto entre 1.000 es 7.85. Y al revés, si usted conoce el 7.85 gramos sobre centímetro cúbico, lo multiplico por 1.000 y ya tengo en kilogramos sobre metro cúbico. Y otro detalle es que en física hay una variable, un término que tampoco voy a trabajar yo aquí, que se llama la densidad relativa, que sería la densidad de un material dividido entre la densidad del agua. Así que si usted se imagina, por ejemplo, el acero, 7.850 dividido entre la densidad del agua, 1.000. Esto entre 1.000 le va a dar este mismo 7.85. Es decir, que cuando a mí un dato de física o de cualquier área del conocimiento me dicen la densidad relativa de un material es 7.85, no me va a dar unidades porque las unidades se van a eliminar, densidad y densidad. Yo a esas unidades le puedo poner gramos sobre centímetros cúbicos. O sea que, por ejemplo, la densidad del aluminio es 2.7, la densidad relativa. ¿Cuál es la densidad en el sistema CGS? El mismo 2.7, pero gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del caucho es 950 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la densidad relativa? 0.95. ¿Cuál es la densidad en el sistema CGS? También 0.95 y le agrego las unidades gramos sobre centímetro cúbico. Eso es por si le aparece esta expresión o este dato de la densidad relativa. Veamos un par de casos nada más. En el primer caso, hablamos de un cubito pequeño que tiene 4 centímetros de lado. El lado tiene 4 centímetros. Yo voy a decidir si trabajo en el sistema CGS o en el trabajo en el sistema internacional.
Por ejemplo, aquí la masa es de 502.4 gramos. Así que puedo trabajar en el sistema CGS porque tengo gramos y centímetros. La densidad de ese cubo sería densidad, dijimos que era masa entre volumen, es decir, la masa entre este volumen de este objeto. Así que le anticipo. Vamos a suponer que usted puede calcular los volúmenes de todos los objetos que yo le voy a poner. ¿Qué objetos le voy a poner a usted a que resuelva o que a que le aplique el término este de densidad? Cubos, esferas, conos, cilindros y a lo sumo conos truncados. Así que si no conoce, no se acuerda de las fórmulas para volumen, va a tener que ir a revisar, buscarlas y tenerlas a la mano. Por ejemplo, para un cubo, el volumen era el lado al cubo. Para una esfera, bueno, ya va a aparecer ahí en el otro ejercicio. Sería entonces la masa 502.4 gramos y el lado al cubo son 4 centímetros también elevados al cubo. Así que las unidades me van a quedar en el sistema CGS. Gramos arriba, centímetros cúbicos abajo. Así que veamos cuánto nos da eso. A ver si tengo aquí la calculadora. Aquí está. Sería 502.4 entre 4 elevado al cubo. Eso me da acá 7.85. Alguien podría agregarme una pregunta y decirme, mire, este es un metal. ¿Qué metal cree usted que es? Bueno, voy a ir a las listas. 7.85 está en gramos por centímetro cúbico. Para pasarlo al sistema internacional lo multiplico por 1000, sería 7850. Vamos a ver cuál se parece más a acero. Probablemente ese cubo sea de acero, si es que fuera un metal. Mire, y ahí está. Ese sería el primer caso. Yo a usted le voy a preguntar, como le decía, densidad de cualquier objeto de los que le dije. Veamos un segundo caso. En este segundo caso, ahora es una esfera sólida. Dice ahí que sea sólida, pero yo le voy a decir que es sólida, de aluminio. Es una esfera que tiene un radio, que es el que nos están preguntando. Mire, sabemos que la esfera es de aluminio. Yo no le debía haber dado el dato de esto. Usted tuvo que haberlo ido a buscar. Aluminio, 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya no le seguí diciendo cuáles me interesan. Me interesa el alcohol etílico, el aluminio, el zinc, el carbono, cobre, diamante, estaño, gasolina, glicerina, hielo, el hierro, que es muy similar al acero. Los ingenieros industriales van a estudiar una materia, creo que ya están en ella, materiales metálicos, donde van a analizar el diagrama hierro-carbono, que es el estudio del acero. Así que le anticipo que el acero no es más que hierro con un porcentaje mínimo de carbono. A ver qué otro me va a interesar. La madera no, porque es diferente. El mercurio. Yo uso 13.600. Aquí está 13.580. El oro, la plata, platino, plomo. Te digo para que por lo menos esto los anote. Vidrio.
Por lo menos estos los va a anotar. Muy bien, entonces tenemos una esfera de aluminio. La densidad de la esfera o la densidad del material es masa por unidad de volumen. La densidad ya la conozco. La masa también ya la conozco. El volumen es el que no tengo, así que vamos a tratar de trabajar eso primero. La densidad es la masa dividida entre el volumen, pero de nuevo, si aquí el volumen del cubo era el lado al cubo, yo tengo que saber cuál es el volumen de la esfera. Así que igual hay que ir a revisarlos. Yo se la voy a poner. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Así que de aquí voy a despejar yo el radio. Voy a pasar a multiplicar todo esto, o quizás sobre el radio. La densidad por el radio al cubo sería igual a la masa, ojo con los despejes, sería 4/3 de pi. Y luego el radio lo dejo solo. El radio al cubo sería la masa entre 4/3 y este rho que está multiplicando, lo paso a dividir. Así que el radio sería la raíz cúbica de la masa, que dice que son 11.31 kilogramos. Ojo que hoy voy a trabajar en kilogramos. Así que las unidades tienen que ser también del sistema internacional. Abajo ya no puse el pi, ¿verdad? Vamos a poner el pi. Ese pi me lo comí ahí. Pi. Y el rho que pasó a dividir. Así que sería 4/3 por pi por la densidad que es 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Ojo acá, se va a eliminar kilogramos y van a quedar metros cúbicos. Y raíz cúbica de metros cúbicos, pues nos van a quedar metros. Así que las unidades que me va a dar esto van a ser en metros. Veamos cuánto sería. Sería 11.31 entre 4 entre 3 por pi por 2700 y eso lo elevo a raíz cúbica, ¿verdad? Bueno, eso a mí me da un 0.10 con un montón de ceros. 4 decimales es suficiente. Para nosotros sería 0.1000 metros. Y multiplicado por 100 sería 10 centímetros. Así que el radio de esta esfera es de 10 centímetros. Miren, ahí está. Aquí le pone pausa y puede copiar. Voy al siguiente y último que voy a hacer de este grupo. Ahora queremos la masa de un paralelepípedo o un prisma rectangular, que sería más o menos así. Tiene un lado de 6 centímetros, otro de 5 centímetros y otro de 4 centímetros. Queremos la masa de un paralelepípedo de zinc, dice. Así que voy a ir a buscar la densidad del zinc. La densidad del zinc es de 7140 kilos por metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen
de una caja como esta es largo por ancho y por alto, que son los volúmenes que debe manejar. Solo que como estoy trabajando en kilogramos y metros cúbicos, aquí tengo que pasar a metros cúbicos, a metros. O al revés, divido entre 1000 y trabajo esto en gramos y centímetros cúbicos, como usted guste. En el caso mío sería largo por ancho por alto, no importa el orden, sería 0.04 metros por 0.05 metros por 0.06 metros. Así que miren, la densidad es masa entre volumen. Paso a multiplicar el volumen y he despejado la masa, que es lo que me preguntan. Así que la densidad es 7140 kilogramos sobre metros cúbicos y el volumen 0.04 metros por 0.05 metros por 0.06 metros. Así que la masa sería, vamos a ver, 7140 por 0.04 por 0.05 por 0.06 y esto me daría 0.8568 kilogramos. Si usted lo quiere dar en gramos, lo multiplica por 1000, serían 856.8 gramos. No importa cuál de las dos respuestas me dé, ambas son correctas. Miren, y ahí está. Ese sería entonces lo que vamos a hacer con la densidad. Le repito que debe investigar sobre aquellos casos de situaciones en las que hayan los volúmenes, particularmente esferas, ya lo dije, cubos, ya lo dije, me falta cilindros, conos, conos truncados y si acaso alguna pirámide le voy a poner, pero no creo que lleguemos hasta eso. Pero podría ocurrir. Sobre todo cilindros y conos hace falta aquí y hay que averiguar las formulitas. Muy bien, le pone pausa. Voy a entrar a la última parte, por lo menos a introducirla y ahí lo voy a dejar. Vamos finalmente, o bueno, mira aquí en el anterior creo que algo no hice bien. ¿Dónde era aquí? Por favor lo arregla porque no le puse. A ver, aquí era kilogramos sobre metro cúbico. Dije que le voy a poner, se me olvidó. Ahí lo pone usted. Muy bien. Veamos ahora el concepto de presión. Son dos conceptos que vamos a usar en la mecánica de los fluidos. La presión, vamos a decir que es una fuerza, pero fuerza y presión no es lo mismo. La presión es la fuerza por unidad de área, es decir, la fuerza distribuida en un área. Por ejemplo, usted tiene una pared, en esa pared usted quiere incrustar un objeto, una varilla, digamos. Entonces tiene aquí la varilla, pedazo de varilla, y va a golpearlo con un martillo. Va a golpear con el martillo la varilla. La pregunta es, bueno, usted le va a aplicar una fuerza. La pregunta es si esta varilla va a poder incrustarse en la pared. Quizás no, sobre todo si es una varilla de 3/8, digamos, de la que usamos para construcción. Lo más probable es que dañe la pared, pero la varilla difícilmente se va a incrustar por muy fuerte que usted sea.
Pero nos vamos a ir al taller allá al L2, donde hacen las prácticas de tecnología. Y me voy a llevar esa varilla. Es la misma pared, está algo feíta, pero es la misma. Me voy a llevar esta varilla y este extremo lo voy a pasar en el esmeril, de manera que la varilla ahora tiene esta forma. Le hice una punta. Ahora esto ya no tiene este diámetro, sino que un diámetro más pequeño. Y hago lo mismo. Voy a golpearlo con el mismo martillo y con la misma fuerza. ¿Qué cree que va a pasar? Probablemente ahora sí logre incrustar una parte. ¿Cuál ha sido la diferencia si he aplicado la misma fuerza? La diferencia ha sido la presión, porque la fuerza que aquí aplicó usted dividida entre el área es diferente. La fuerza es la misma, pero el área ha cambiado. Aquí el área era más grande y aquí el área es más pequeña. Así que esta fuerza entre esta área le va a dar un valor, pero esta fuerza entre esta área le va a dar un valor más grande porque esta área es más pequeña. Si usted divide entre un número más pequeño, el resultado es un cociente más grande. A ese término es al que llamamos presión. Así que probablemente toda fuerza genera una presión y una presión pues genera una fuerza, pero no son lo mismo. La presión es la fuerza distribuida en un área. A mí me gusta poner un caso de una plancha de acero, digamos, unido a un pistón. Y el pistón baja con una fuerza. Y aquí abajo hay una otra plancha, digamos, de metal, digamos, del mismo tamaño. Y por aquí hay algo. En la fábrica de Adobe, por ejemplo, esta plancha de abajo lo que tiene son moldes para hacer suelas. Y aquí están los moldecitos. Tienen los moldecitos así de los pies de nosotros, de cada número, dependiendo. Tiene muchos. Entonces, esos orificios de esta plancha de abajo les ponen el churuste de un material que es para hacer las suelas, que es polipropileno, que se ha fundido y está caliente y se le ha puesto colorante, depende del color de la suela que quiera, y el churuste se pone acá. Entonces el troquel, este es un troquel, baja con una fuerza y le aplica una presión a esta plancha. Cada uno de los puntos de la plancha se ven sometidos a una presión. ¿Cuánta es la presión? Esta fuerza dividida entre el área. Entonces eso es un troquel. Eso es presión. Nosotros vamos a trabajar estas unidades. Por el momento, solo voy a mencionar las unidades. Las unidades de presión serían, en el sistema internacional, vamos a decir que la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. A eso le vamos a poner un nombre. Pascal a partir de hoy. Un pascal entonces es aquella presión ejercida por un newton de fuerza en un área de un metro cuadrado. En el sistema CGS, la fuerza es la DINA y el área es el centímetro cuadrado. Y en el sistema inglés, la fuerza es la libra y el área es el pie cuadrado.
No sé si mencionarlas ya o dejarlas para después, quizás las voy a poner ya. Otras unidades se las voy a dejar así, nada más mencionadas, después explicamos qué es cuando veamos la parte de los fluidos. Vamos a tener la atmósfera de presión. Una atmósfera de presión es exactamente la presión que hay justo sobre el nivel del mar. Y a medida nos vamos hacia abajo del nivel del mar, la presión va aumentando. Y a medida subimos del nivel del mar, la presión va disminuyendo. Tan así que a 20 metros de profundidad del mar, la presión es mayor que la que hay en el nivel del mar. Y cuando vamos al volcán de Izal, pues estamos a una altura sobre el nivel del mar, la presión es más pequeña. De hecho, hay una de las ciudades más altas de Latinoamérica, que es el Perú, Lima, y se cree que es un lugar de muy baja presión por ser tan alto sobre el nivel del mar. Y hay algunos efectos que dicen que causan, no sé si es cierto. Y hay otras unidades como el centímetro de mercurio, después vamos a hablar de él, y el bar, el milibar, ¿qué otro habrá? El torr o milímetro de mercurio, ¿qué otro? El PSI es uno de los más utilizados. Nosotros aquí casi no lo vamos a usar, pero es uno de los más utilizados en la realidad. PSI, usted va a la gasolinera y le pide que en la llanta le póngame 30 libras, le dice, 35 libras. Entonces algunos nos preguntamos, ¿y será que el aire pesa tanto como para que tenga 30 libras la llanta? O a lo que le están poniendo es 30 PSI, pero usted llega a la gasolina y le dice, póngame 30 PSI, se van a reír porque no van a saber de qué se trata, pero son libras por pulgada cuadrada, a eso equivale. Muy bien, esto va a ser todo. Por favor, copian y se ponen al día para que en la próxima clase, el próximo martes, nosotros podamos continuar haciendo algunos casos de presión y luego nos metemos realmente a la presión que queremos revisar, que es a la presión dentro de los fluidos. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Solo voy a dejar ya de grabar y bueno, nos vemos otro día el próximo martes, primero Dios.